por seguirnos. La derecha se distingue por agrupar a organizaciones e individuos que se caracterizan en la teoría política por su inclinación conservadora de la moral y la distribución de la riqueza. Actualmente, al tener un gobierno como el de la llamada 4T, las ofertas conservadoras parecen desdibujarse. Para conocer mejor qué es la derecha en México, mi colega José Manzano nos ha preparado este trabajo en el que responde a la pregunta ¿qué es la derecha? Y nos lo explica con peras y manzanas. ¿Quiénes conforman la derecha política en México? Aquí te lo explicamos con peras y manzanas. Primero, ¿qué es ser de derecha? Cuando hablamos de derecha, hablamos de un sistema de ideas y creencias que prioriza la estabilidad y la defensa del orden preexistente sobre el deseo de cambio. Para explicarlo en una frase, el historiador Arno Mayer define la derecha como la fuerza política que intenta lograr la persistencia del antiguo régimen. Otra de las características que identifican a la derecha, según Norberto Bobbio, es la postura sobre la igualdad. Dice el autor que la derecha se identifica con posturas más antigualitarias. Para hablar de derecha en México, también tendríamos que hablar de derechas, las cuales están representadas por diversos actores, partidos, movimientos sociales, asociaciones religiosas, etc. En México, de acuerdo con autores como Víctor Manuel Muñoz, han existido tres corrientes: la derecha tradicionalista, la derecha conservadora y la extrema derecha. La derecha tradicionalista se hizo presente con la Guerra Cristera y el surgimiento de la Unión Nacional Sinarquista en los años 30. Está ligada principalmente con los valores y tradición de la Iglesia Católica, generalmente en expresiones extremas. Hoy esta corriente estaría representada por movimientos ultrarreligiosos como el Frente Nacional por la Familia y en menor medida por partidos como Encuentro Solidario. La extrema derecha se hizo presente en los años 30 con el auge de los gobiernos fascistas en Europa. Desde entonces le han caracterizado posturas de carácter ultranacionalista, antimigrante, anticomunista, antisemita y posturas religiosas extremas. Algunos representantes históricos son el Comité Pro Raza y el Movimiento Acción Revolucionaria Mexicanista, mejor conocido como Camisas Doradas. Aunque esta expresión es minoritaria, en la actualidad estaría representada por movimientos como Frena y organizaciones secretas como el Yunque. La derecha conservadora está sintetizada en principios como el hispanismo como base de la nación, el humanismo, la defensa de la libertad económica y el derecho a la propiedad privada. Aunque en la actualidad también les caracterizan posturas conservadoras como estar en contra del aborto, del matrimonio igualitario, entre otras. Hoy, quienes representan esta corriente son el Partido Acción Nacional y México Libre. Yo soy José Manzano y esta fue una breve explicación de la derecha mexicana. Para debatir sobre qué papel jugará la derecha en la naciente contienda electoral del 2021, debatirán en el octágono la integrante de México Libre, Johanna Asiain, los senadores del PAN, Damián Cepeda y Gustavo Madero, así como el analista político Juan Ignacio Zavala. Bienvenidas y bienvenidos a los cuatro. Les agradezco mucho por esta invitación. Están aquí en su casa, en el octágono. Permítanme, por favor, transmitirles cuáles son las reglas de este encuentro. Cada participante tendrá un tiempo determinado para hablar, el cual le será indicado previamente por el moderador. Cuando haya concluido su tiempo, sonará un timbre que se escuchará así. De todas formas, los participantes podrán consultar el tiempo que les queda en el reloj que aparecerá en la pantalla. Los participantes no se podrán arrebatar la palabra, solamente podrán hacer exclamaciones o preguntas breves. Gracias, déjenme plantearles la primera pregunta de esta noche. En México, asumirse como de derecha es poco común. La derecha parece ser una mala palabra. No existe, como en otros países, la derecha esclarecida. Los he invitado hoy a ustedes cuatro y les agradezco mucho su invitación, porque ustedes forman parte o han formado parte de partidos o de organizaciones o tienen posturas que comúnmente se ubican en la derecha del espectro político. Pero claro, es una decisión arbitraria que yo he tomado, la de invitarlos a ustedes, asumiendo que ustedes son personas, representantes de la derecha, y desde luego que esa decisión de mi parte ustedes pueden sentirla injusta y están en toda la libertad de decir si se sienten o no de derecha. Por eso mi primera pregunta hoy sería esta: ¿se asumen ustedes como personas de derecha? ¿Están dispuestos hoy aquí, digamos, a salir del closet, a asumirse como de derecha?
Sí, no, ¿por qué? ¿Y qué es para ustedes la derecha? Vamos a empezar hoy con Juan Ignacio Zavala, por favor, un minuto. Bueno, mira, si tú dices que es una mala palabra, quizá tengas razón, por cierto, por una definición de la derecha tan mala como la que hiciste en la introducción. ¿No? La derecha no se circunscribe a cuestiones de moral, no se circunscribe a cuestiones conservadoras en todos los ámbitos. Creo que eso es un error de apreciación. Yo, por ejemplo, lo he dicho desde hace varios años, yo soy un hombre de derecha liberal y creo que la derecha liberal tiene posiciones de avanzada en muchos ámbitos, en muchas zonas que quizás no concuerdan con ciertas posiciones conservadoras muy propias también de ciertas regiones de nuestro país. Pero digamos, una derecha liberal es liberal en lo económico, es liberal también en lo que tiene que ver con las conductas personales, con el respeto a la libertad de los individuos. Entonces creo que en ese sentido, si supiéramos redefinir bien la derecha y darle el lugar que tiene en la geometría política, quizás la gente se asumiría de derecha con más facilidad, porque realmente lo que sucede es que responde a la caricatura hecha hace muchos años de una derecha propia de los banqueros. Gracias, Juan Ignacio. Damián Cepeda, senador del PAN. ¿Te asumes como una persona de derecha? ¿Tu partido, el PAN, es un partido de derecha? Fíjate que yo no suelo ponerme sacos ajenos. Me parece a mí que esa concepción de derecha-izquierda está muy rebasada. El concepto principal, fíjate, curiosamente, tiene que ver de un liberal, por ejemplo, tiene que ver con el desarrollo de la persona. Y el PAN, por esos principios de doctrina, uno de sus temas centrales es el respeto a la inherente dignidad de la persona humana. Somos humanistas. Entonces yo te diría que soy una persona pro desarrollo económico que defiende las libertades, que defiende a la persona y que busca el bien común. Así me defino y en ese sentido es que estoy trabajando. Gracias, senador. Johanna Sein, eres integrante de México Libre, miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional, Fundacional de ese partido que hasta ahora no ha logrado obtener el registro, pero que comúnmente es visto como una fuerza de derecha. Felipe Calderón, Margarita Zavala, son vistos como referentes de la derecha. ¿Son de derecha, Johanna? ¿Eres tú una persona de derecha? Hernán, antes que nada, gracias por la invitación y también saludo a todos los que están en este panel. Pues antes que nada, Hernán, calificar a las personas por una postura u otra, pues nada más está abonando a la polarización, que es lo que quiere el presidente, y dividirnos como está sucediendo. Lo importante, y como yo me considero, es una persona de libertades, libertades políticas, libertades sociales, libertades económicas, el respeto y el derecho para cada una de las personas en lo individual. Entonces, estas posturas en donde encasillar a alguien por pensar o por creer algo distinto, pues nada más está abonando a esta polarización y a dividir a la gente, que creo que no es el camino por el que tendríamos que estar en estos momentos. Entonces es por las libertades, el respeto y el derecho individual de cada persona. Gracias, Johanna. Senador Gustavo Madero, de Acción Nacional. Muy buenos días a todos. Qué triste, qué pobre categorías analíticas tienes. Esto ya quedó, esto es de la Revolución Francesa. Yo te digo que se dividió el mundo entre la gente que buscaba la libertad y aquellos que defienden la igualdad. Y de allí salen los liberales, los que creen en el mercado como la fuerza, la competencia, las libertades individuales, y aquellos que creen en el Estado como la forma de solucionar las desigualdades. Allí es donde yo creo que el mundo todavía no resuelve adecuadamente la ecuación cuánto Estado, cuánto mercado y cuánta sociedad, que ese es el tercer ingrediente que te hace falta para las categorías. Y hoy el mundo ya se divide en otras categorías más contemporáneas, más modernas que izquierda y derecha. Por eso pues, me da mucha tristeza esas categorías que usan para arrancar este programa. Gracias. La verdad, senador, es que yo no estoy calificando, como decía Johanna, no estoy calificándolos a ustedes, ni mucho menos al identificarlos con la derecha, porque no pienso que ser de derecha sea insultante.
Sin embargo, sus respuestas me llaman la atención justamente porque ¿por qué tiene que percibirse como una agresión el ser de derecha? No pasa eso en otros países. No pasa eso en Francia hoy. No pasa eso en Estados Unidos. Hay gente que se asume orgullosamente como de derecha. ¿Por qué en México no puede existir una postura de derecha más en paz consigo misma? Una postura que se asuma de derecha. Les pregunto si acaso creen ustedes que el discurso de la Revolución Mexicana, que fue hegemónico durante tantas décadas, no impuso una narrativa como que en este país todos éramos revolucionarios y quien se saliera de esa pauta era una suerte de hereje. Maurice Duverger decía, por ejemplo, que a quien no le hace sentido la distinción izquierda-derecha, normalmente es a la derecha. Por eso quizás les pregunto si ahora que ustedes dicen que no les hace sentido esta división o que es una separación, digamos, que ya pasó, pues no estamos confirmando quizás que ustedes en efecto son de derecha. Vamos a invertir el orden ahora y empezar por Gustavo Madero. Por favor, un minuto. Nos parece que no escuchaste lo que te dije, es una categoría que no aplica. Somos liberales, buscamos las libertades. No nos gusta un Estado que decida por nosotros, un Estado que trate de resolver las desigualdades de una manera autoritaria. Lo que sí queremos es una economía de mercado con responsabilidad social. Y lo que tú defiendes en la revolución, se generó en México el nacionalismo revolucionario de Estado y fue una gran tragedia para nuestro país. Lo que se usan son ideas románticas que acaban jodiendo al pueblo, y eso es lo que hemos tenido en México, y desgraciadamente no hemos podido tener un régimen de libertades para poder detonar esa energía de las personas, de los individuos, de los municipios, de los estados. Gracias, senador. Juan Ignacio Zavala, hace un momento hablabas de poder construir una propia definición de derecha. No te gustó la definición que yo di al principio. ¿Por qué no nos dices cuál sería tu definición de derecha con la que tú te sentirías cómodo y dirías, bueno, yo sí soy de derecha de acuerdo a esta definición? Mira, claro que, es más, yo sí creo que son útiles las definiciones y me parece que un error precisamente del PAN en los últimos años, o no sé cómo le vaya a hacer México Libre, es definirse en este espectro, que es importante tener una definición. Lo demás se pierde con mucha facilidad en el espectro. Yo creo como te dije, en una derecha liberal. Por supuesto hay una derecha radical, como hay también una izquierda socialdemócrata y también una izquierda radical. Digamos, hay matices, hay diferentes espectros en cada posición política. Y yo creo que la derecha, digamos, tomándolo así en abstracto, aboga mucho más por las libertades que, por ejemplo, por la igualdad, que es lo que aboga la izquierda. Digo, es una reducción muy rápida, pero me parece que puede tener ciertos matices para el público para ver cómo te defines. Creo que este país tiene un gran espectro de votantes de derecha, tan es así que lo gobierna López Obrador. Gracias, Juan Ignacio. Johanna, ¿se va a definir México Libre, obtenga o no registro, porque puede ser un partido sin registro eventualmente? ¿Se va a definir como un partido de derecha, quizás liberal? Aunque debo decir que esto de decir yo soy de derecha liberal suena como a pedir un poco de disculpas. Pero en fin, ¿se va a definir de alguna manera en estas líneas que plantea Juan Ignacio, Johanna? Pues mira, lo importante es definir la propuesta y ya de ahí tú decides dónde lo quieres encasillar, ¿no? En qué lugar del espectro. La realidad es que somos más un partido que está apostando a las libertades individuales y en ese sentido, ¿dónde se coloca? Pues más en el centro, no en esta derecha radical que a lo mejor muchos han intentado encasillar a México Libre porque no es la realidad, ¿no? Hay más de 260,000 personas que forman parte de este nuevo movimiento, que no se identifican precisamente con una derecha. ¿En qué sería distinto del PAN, Johanna? México Libre. Precisamente en eso, precisamente en que apuesta por las libertades individuales, en que apuesta por el debate de las ideas, en que está abierto a distintas formas de pensar, distintas formas de ver las cosas. Entonces, estas libertades de las que te hablaba, es decir, sí libertades económicas, competencia
apertura internacional, y si quieres comento después, no al adoctrinamiento, pero sigo en el siguiente punto. Gracias. Senador Damián Cepeda, te veo muy risueño. ¿Apuesta más a las libertades individuales México Libre que el PAN? ¿Coincidirías en esto con Johanna, senador? Mira, no sé si tuve un problema de audio, pero no me tocó escuchar lo que dijo mi compañera. Yo lo respeto mucho. Miren, a ver, me parece a mí que tiene poca utilidad esto. Ahí te va un ejemplo, amigo. Nosotros estamos impulsando el ingreso básico universal, que es un apoyo directo a los mexicanos. Pues debería de ser algo que la izquierda supuestamente progresista apoyara, ¿no? Se trata de apoyar a los más débiles, a los que no tienen apoyo económico. Qué curioso que sea el PAN quien lo esté impulsando. Estos etiquetas, pues digo, si te hace sentir feliz ponerlas, pues adelante, ¿verdad? ¿Por qué no lo impulsaron en la oposición, senador? En el gobierno, senador, tuvieron 2 sexenios para eso. Si me dejas terminar mi minuto, te lo digo, tienes mucho tiempo tú entre medio de las intervenciones. Está en la plataforma electoral, te invito a que la leas, pública. Lo votamos en el Consejo Nacional y fue una oferta oficial del 2018. Hay que hacerlo, hombre. Entonces, pues, si me quieres decir de derecho, de izquierda, de en medio, adelante. Lo útil es hacer cosas buenas para México. Gracias, senador. Permítame, por favor, vamos a un corte comercial muy breve y seguimos con esta discusión que está muy interesante y se va a poner mejor. Ya volvemos. Bienvenidos de regreso al Octágono. Estamos debatiendo sobre el futuro de eso que yo llamo la derecha y muchos otros, no necesariamente quienes hoy están aquí debatiendo con nosotros, pero sobre el futuro, digamos, de esta expresión política de cara al 2021. Una de las opciones políticas o sociales quizás que está cobrando auge es la del populismo de ultraderecha y que se está dando hoy a conocer a través del Frente Nacional Anti-AMLO. Yo le llamo el Frente Nacional Anti-AMLO. Hemos visto que en esta agrupación abundan las contradicciones, pero hay quienes piensan que son una opción para tomarse en cuenta. Para conocer un poco más sobre lo que defiende esta agrupación llamada Frena, les dejo este trabajo que preparó Pedro Bejarano. El Frente Nacional Anti-AMLO es un movimiento ciudadano cuya principal razón de ser es la animadversión a López Obrador. Se describen a sí mismos como un movimiento social de los mexicanos que pagan impuestos, dicen actuar como mandantes constitucionales de los servidores públicos y subrayan: nos sentimos los dueños de México. Frena dice ser un movimiento pacífico que actúa para quitar al presidente Andrés Manuel López Obrador del gobierno por medio de herramientas jurídicas, presión social y medios. Sin embargo, en su sitio de YouTube aparecen mensajes como este, donde coquetean con la idea de dar un golpe de Estado. El Congreso Nacional Ciudadano está pidiendo apoyo a las Fuerzas Armadas para que su lealtad esté con el pueblo de México. Así como el día de ayer el señor Donald Trump felicitaba a las Fuerzas Armadas de Bolivia para apoyar el proceso de salida de un dictador al que ya se le encontraron 325 millones de euros, y estamos luchando para que las Fuerzas Armadas mexicanas, su lealtad esté con el pueblo de México, toda vez que estamos viendo con claridad que debemos de tumbar al ganso bolivariano. En su página web, Frena asegura ser incluyente de todos los credos, orientaciones ideológicas, etnias, razas y niveles socioeconómicos. Sin embargo, las expresiones de Gilberto Lozano han dado muestra de lo contrario, al mostrar claros ejemplos de discriminación hacia los gays, discursos racistas y xenofobia en contra de los centroamericanos. Los migrantes queman o intentan quemar, casi lo logran, una estación migratoria en Piedras Negras, Coahuila. No solamente queman la bandera, no solamente te empujan las puertas, no solamente agarran a guamazos y a patadas a la Policía Federal y a los militares. No. Los migrantes se dan el lujo de quemar, Queman la estación migratoria de Piedras Negras. Esa es a la gente que invitó a Andrés Manuel López Obrador. Dicen no ser factor de división, sino de unidad. Asegura no aceptar ni etiquetas ni calificativos porque crean división entre los mexicanos. Pero sus palabras no siempre lo demuestran. Yo no pienso eso. Tenemos que luchar, amigo. Tenemos que luchar. La gente que venimos de abajo y que hemos luchado toda la vida,
No vamos a dejarle esta tierra para que la venga a depredar un mendigo comunista socialista, que le venga a dar en la torre nuestros valores católicos cristianos, que nos venga al rato como Plutarco Elías Calles a cerrar las iglesias. No vamos a permitir que la cantidad de niños que maten este año, como se ha puesto en la agenda comunista, matar en aborto los 750,000 niños este año. Esa es la meta del régimen comunista, abortar 750,000 niños este año. Señalan que su camiseta es la de la selección nacional y su bandera es solo la mexicana y los símbolos patrios oficiales. Dicen no ser anarquía, violencia, queja de café. Sostienen que privilegian la acción más humilde por sobre la idea genial en el cajón de los sueños. Pero sus palabras muestran también otro rostro. Vamos a requerir armarnos para la defensa propia. Si tú tienes un pequeño ahorro, velo preparando para tener, como cristeros, preparada la defensa propia. La defensa propia. Tenemos que estar armados, amigo. Aunque afirma no ser agua para el molino de ningún partido, político o caudillo, Frena es un movimiento de derecha, donde agrupa toda esa oposición reaccionaria que busca detener cualquier cambio, desde la legalización del aborto hasta el matrimonio igualitario, pasado por la presencia de inmigrantes en la sociedad. Pero fíjense bien cómo... No hay nada, no hay absolutamente nada. Bien, ahora sí quisiera hacerles una pregunta. Hablemos de Frena, un movimiento que aparentemente no tiene intereses partidistas ni electorales. Su única bandera en estos momentos es lograr que el presidente de la República renuncie. ¿Creen ustedes que Frena es un movimiento de extrema derecha? ¿Qué opinan ustedes de esta nueva expresión que ha emergido en las últimas semanas o meses quizás? Vamos a empezar con Gustavo Madero, por favor, un minuto. Muchas gracias. Sí, me preocupa tus categorías analíticas, mi amigo. El populismo es una forma de gobierno, no es una ideología. Hay populismos de derecha y de izquierda. Andrés Manuel es un populista. Se dice de izquierda, pero tampoco es de izquierda. Entonces el populismo pues no vale la pena analizarlo. Yo te voy a decir lo que el PAN defiende. El PAN es democrático, humanista, es modernizador, cree en la participación de los ciudadanos y es liberal, creemos en las libertades. Por eso, pues digo, si quieres dedicarle el programa a Frena, pues hubieras invitado gente de Frena. Yo no comparto esas expresiones, yo creo en la política institucional, con la participación de los ciudadanos y me da mucha preocupación. Yo me defino, hoy en México se define como los que están contentos con Andrés Manuel y los que estamos preocupados. Y los que estamos preocupados somos muchos. Y hay muchísima capacidad de un espectro y lo que necesitamos es unirnos y ponernos de acuerdo para hacerle oposición a Andrés Manuel. Gracias, Juan Ignacio Zavala. El senador Gustavo Madero prefirió no hablar de Frena, nos dice inviten a alguien de Frena para hablar de Frena, pero tú sin embargo escribiste sobre Frena hace algunos días y me gustaría escuchar tu planteamiento. Por favor, Juan Ignacio Zavala, un minuto. Sí, claro, a mí se me hace un movimiento efectivamente como decías, de extrema derecha, para que veas que los adjetivos importan, no tiene que ver con pedir disculpas, ¿no? Entonces, ¿cómo te haces a un lado de expresiones como las de Frena cuando estás en contra de un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador? Pues ubicándolo en el espectro que tiene, que es la derecha radical. Y es una derecha radical, digamos, por sus planteamientos agresivos, ciertamente elementales en muchos casos y hasta ilegales. Entonces, a mí me parece que una manifestación política como la de Frena es algo que hay que verse con cuidado, que hay que verlo como lo que es una expresión radical, una expresión más fruto del enojo que de algún otro postulado, y que curiosamente como buen radicalismo se toca en varias de las cosas que plantean con el propio Andrés Manuel López Obrador. Digamos, ellos ponen por encima de cualquier cosa la renuncia del presidente, lo cual es abiertamente una tontería y una barbaridad, ¿no? Gracias, Juan Ignacio. Johanna, ¿coincides con esto que plantea Juan Ignacio Zavala? Mira, Hernán, yo entiendo la molestia y entiendo también la indignación de mucha gente que se está manifestando desde un movimiento como Frena. Ahora, no lo comparto.
¿Por qué? Porque tendríamos, y esto no abona ni a la democracia, ni a la legalidad, ni a las instituciones, pero es que esta gente no ha encontrado un cauce político para poder decir lo que están pensando en estos momentos y dar a conocer la preocupación tan grande por el gobierno que está... ¿Los invitarías a México Libre, Joana? Por supuesto, claro que los invitaría a formar parte de un movimiento institucional, ¿no?, que busca fortalecer la democracia y a través de las instituciones y de la legalidad poder combatir a este gobierno que ha sido sumamente ineficiente y que necesita, por supuesto, modificar. Bien, si escucho bien, los invitarías, quiere decir que no te incomodan tanto sus posturas, pues que de alguna forma podría haber cierta afinidad con México Libre. La afinidad está en todos estos que creemos que estamos en desacuerdo con el gobierno de López Obrador. Se necesita sí una oposición, pero una oposición responsable. Es decir, no van a caber estas personas que buscan la renuncia por nada más renunciar, sino todos aquellos que sí estén a favor de la legalidad y de las instituciones. Los que Bien. están estas radicalidades, pues por supuesto que... Gracias, Joana. Senador Damián Cepeda, veo que algo te da risa, todavía no sé qué es. Ojalá nos lo puedas compartir y por favor, ojalá nos puedas decir qué piensas de Frena. Claro, amigo. Me da risa tu insistencia de querer poner etiquetas. Te lo digo con franqueza. Yo soy blanco y negro y digo las cosas tal cual. Pero perfecto, digo, aquí estamos para eso, para debatir. Frena y cualquier organización, de mi parte, merecen respeto. O sea, yo veo una organización que ha tenido capacidad de en 100 ciudades al mismo tiempo manifestarse. El presidente ha decidido burlarse de ellos. Me parece a mí que es triste que alguien que luchó tanto tiempo por las libertades y por las manifestaciones hoy se burle de una libertad y manifestación en la cual puede estar de acuerdo o no. Yo comparto algunas quejas de ellos, otras no, pero lo respeto, sobre todo el ciudadano, más que los organizadores. Lo que es evidente es que el presidente ha dividido este país, le ha metido odio a este país y hoy cerca del 50% lo rechaza. El planteamiento de ellos de renuncia, pues tienen derecho a pedirla cualquier ciudadano, ¿no? Yo no lo comparto, pero tienen derecho a pedirla. Y bueno, luego está la revocación. Lo que sí es que dividieron a este país. Qué tristeza. Gracias. Déjenme comentarles que sí me llama la atención la forma en que hoy de alguna forma están validando los planteamientos de Frena, porque hemos escuchado, yo he entrevistado en este espacio a Gilberto Lozano y es un líder muy parecido a Bolsonaro en algunas de sus posturas, abiertamente xenofóbicas, abiertamente homofóbicas, abiertamente discriminatorias, incluso que coquetean con el militarismo. Yo quisiera ver si ustedes se deslindan de esas posturas o mantienen una ambigüedad como esta que de alguna forma ha dejado entrever Joana, de decir, bueno, aquí son bienvenidos en México Libre. ¿El PAN también le daría la bienvenida a estos simpatizantes de Frena a pesar de este tipo de posturas y a pesar de que probablemente serían contradictorias al humanismo original que dio espíritu a la creación del PAN? Vamos a empezar ahora con Damián Cepeda, por favor, 1 minuto. Pues me parece que otra vez cometes el error de generalizar. Mira, Hernán, yo no sé en qué país vives tú, pero yo vivo en un México plural y en lo personal me parece que somos un mosaico de ideas, un mosaico plural de ideas y lo que hay que buscar es el punto de coincidencia. Yo no etiqueto como malos a todos los seguidores de Andrés Manuel. No comparto sus decisiones de gobierno, unas, otras sí, he votado a favor. Pues no es blancos y negros, hombre. México lo tenemos que construir entre todos. Oye, ¿comparto todas las expresiones del líder de ese movimiento? No, otras sí. Pero estoy seguro que hay gente buena, noble, que simplemente está harta de un pésimo gobierno que prometió un cambio y que no lo está llevando a cabo, que prometió no usar la justicia con fines políticos y lo está haciendo, que prometió combatir la corrupción y no lo está haciendo, que prometió desarrollo y un bienestar para la gente y no la está ayudando en su momento de mayor crisis. Ese gobierno de Andrés Manuel López Obrador que ha fracasado es lo que está generando expresiones de todo tipo, con las cuales yo puedo estar de acuerdo o no. Como personas, yo abierto a todos los que coincidan en querer mejorar México. Gracias, senador. Juan Ignacio Zavala,
¿A ti te gustaría un PAN, un Partido Acción Nacional, un México Libre, que se deslindaran más claramente de las posturas de Frena, que yo califico y pido disculpas a los senadores de Acción Nacional por el uso de etiquetas que a ellos no les gustan, pero que yo califico de trompistas, de bolsonaristas, de ultraderechistas, de militaristas? ¿Te gustaría una derecha, partidos de derecha que se deslindaran más claramente de este tipo de opciones? ¿O estás cómodo con que los partidos de derecha se mantengan en esta suerte de ambigüedad para ver si de pronto logran agarrar a algunos simpatizantes de esas expresiones que hoy se están manifestando? No, mira, lo que pasa es que tú nos invitaste a hablar de la derecha y estás haciendo una reducción a un movimiento que se denomina Frena y que lo consideras como una expresión amplia de la derecha, cuando no es así. Me parece que el asunto de la derecha en México es todavía mucho más amplio y mucho más complicado de lo que estás planteando, y creo que sí atraviesa por los partidos políticos, tanto como por el PAN, como México Libre, o por otras expresiones, digamos, como el militarismo y otras cosas que se reflejan claramente en un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, que son, no porque sean de extrema derecha, son, como decía Gustavo, son populistas, punto. Hay populismo de alguien que llegó de izquierda y de derecha, pero se comportan como populistas, ahí no cabe ese asunto. A mí lo que creo es que el PAN, por ejemplo, fue la expresión muchísimos años, desde su fundación, de que había una derecha más radical o más conservadora en este u otro tema, y el PAN supo darle voz a todos esos. Por eso existen los partidos políticos, porque saben ser un embudo de distintas posiciones para reflejar a cada uno en el espectro político, ¿no? Gracias, Juan Ignacio Zavala. Gustavo Madero, por favor. Muchas gracias. Mira, yo insisto, es una trampa. Cuenta cuántas veces utilizaste la palabra derecha en este programa, y si no fueron 200, creo que... Es el tema del programa, senador, disculpe. Permíteme. Lo que pasa es que ahí estás con una trampa. Esa categoría ya no aplica, ya no te explica el mundo, mi amigo. Y tratas de decir que derecha es militarista como Bolsonaro, y el presidente Andrés Manuel resultó más militarista que Calderón. Entonces dime cuál fue el de derecha. Entonces no te funcionan esas categorías de derecha e izquierda. Andrés Manuel es el presidente más militarista. Está llevando hasta los aeropuertos, las aduanas, las construcciones, las escuelas, las entregas de diésel. Es el más militarista que has conocido desde antes de Lázaro Cárdenas. Entonces, yo lo que te invito es que trates de entender que hoy México se divide en dos Méxicos: los que están de acuerdo con el populismo de Andrés Manuel y los que estamos preocupados. Los que estamos preocupados estamos dispersos en muchas expresiones. No estamos aglutinados en la boa de Andrés Manuel. Esa boa no existe. Sí existe la oposición amplia, pero no existe el bloque. Y yo invito a que se construya ese bloque, porque necesitamos rescatar el futuro de México. Nos está llevando la fregada con este gobierno que engaña. Gracias, porque el populismo engaña. El populismo engaña, y las categorías que tú utilizas también no te ayudan a explicar esta realidad. Gracias, senador. Le voy a dar la palabra a Johanna antes de irnos a un corte y antes de dejar el tema Frena, porque ciertamente no es el único tema que nos convoca el día de hoy, pero quiero recordar un artículo reciente que escribió Fernanda Caso, que me pareció bastante sensato. Ella decía: si López Obrador tuviera que describir a su opositor ideal, seguramente sería algo muy parecido a Frena. El presidente debe gozar de ver las imágenes de decenas de personas marchando con estandartes de la Virgen de Guadalupe, llamándolo comunista y dictador, desde autos último modelo. Tiendas de campaña vacías, personas educadas defendiendo la corrupción del pasado y mostrando carteles en inglés. Nada podría ser más perfecto para confirmar que el discurso que lo llevó al poder sigue vigente. Bueno, Fernanda Caso fue integrante de Acción Nacional, fue integrante de México Libre, y ella tiene una postura bastante crítica sobre Frena. No la he escuchado esta noche de ustedes, no sé si porque estén pensando en la posibilidad de un frente que una a Frena, lo cual sinceramente me preocupa. Quisiera darle la palabra a Johanna antes de irnos a un corte y pasar a otros temas. Johanna, por favor. Hernán, yo creo que más bien no nos has escuchado a nosotros. Lo que te hemos mencionado es que no estamos a favor de un movimiento como Frena, que está en contra de las instituciones y de la legalidad.
¿por qué no estamos nosotros construyendo partidos políticos y buscando fortalecer la democracia para que no surjan movimientos como Frena, que entonces se radicalizan y sí se pueden ir hacia esta derecha conservadora que no abona ni ayuda a nadie? Lo que te he mencionado es que estamos a favor de las libertades y a favor de los derechos individuales de cada una de las personas. ¿Por qué nosotros construir un partido político que pueda dar cauce a muchas de las indignaciones, no necesariamente de este personaje como es Gilberto, como mencionaba, xenófobo y etcétera, pero sí necesitamos construir las instituciones, ¿no? Y los partidos políticos a la altura de la necesidad que está necesitando el país, porque Frena es también producto del odio que ha generado Andrés Manuel a la sociedad y al país, y está teniendo un cauce en un movimiento que no tendría que serlo, y que tendrían que voltear entonces a ver a los partidos políticos que sí pueden ser ese cauce institucional que dé oportunidad a la oposición. Bien, gracias, Johanna. Permítame, por favor, ir un corte y cuando regresemos vamos a hablar sobre eso que yo llamo la derecha en México. Ustedes ya me dirán cómo le quieren llamar, defensa de las libertades, cada quien puede usar su concepto, se vale. Ya regresamos, no se vayan, por favor, seguimos con este debate que se va a poner muy bueno. Gracias, estamos de vuelta en el octágono en un debate con Juan Ignacio Zavala, Johanna Ciain, Gustavo Madero y Damián Cepeda. Déjenme hacerles otra pregunta. Pareciera haber hoy una falta de cuadros y liderazgo al interior de eso que yo llamo la derecha. Al mismo tiempo, en las últimas semanas hemos visto un cierto reacomodo de fuerzas. Regresa Ricardo Anaya a la vida pública, el matrimonio Calderón-Zavala está intentando formar su propio partido, impugnando la decisión del INE de no otorgarse el registro en el tribunal. Y hay por ahí un movimiento chiquito del que hablábamos hace rato, que es Frena. Hay una falta de liderazgo dentro de la derecha o dentro de la oposición, si es que ese término no les agrada. ¿Cómo están viendo ustedes el panorama de la oposición en México? Vamos a empezar, por favor, con Juan Ignacio Zavala. Juan Ignacio, tú has sido crítico frente a la derecha, has sido crítico frente a la oposición, al gobierno de López Obrador. Me gustaría escuchar esas críticas hoy aquí. Mira, a mí, en primera te digo, a mí no me incomoda el asunto de la derecha y te digo, creo que es importante tomar definiciones en ese aspecto de la geometría política, aunque bueno, los de los partidos no lo consideran así. A mí se me hace que poco a poco eso va a tener más peso. Mira, es lógico que haya una falta de liderazgo. La derrota fue muy grande, fue aplastante y bueno, de ahí no se puede salir rápido y bien, son dos cosas diferentes. Creo que parte de la división de la derecha expresada aquí en mis compañeros del programa, unas queriendo hacer un partido, otros perteneciendo a las distintas adentro del mismo PAN o a grupos políticos, todo legítimo, pues lo que nos marca cómo la derecha está en una situación un poco difusa y creo que es una expresión que debemos de tomar en cuenta. No tengo duda de que el próximo liderazgo político va a llegar otra vez por esa vía. No sé si sea Ricardo Anaya, si Javier Corral, si Margarita, si Johanna, si Gustavo, si Damián, pero pueden salir de ahí o a lo mejor todos juntos, ¿sabes? Pero yo sí creo que ese es un asunto que debieran definir como opción política de oposición ante un gobierno con ínfulas de aplastar como es el. Gracias, Juan Ignacio. Johanna, ¿cómo ves los reacomodos al interior de la oposición? ¿Cómo ves el regreso de Ricardo Anaya? ¿Cómo ves al PAN? ¿Qué nos puedes decir? Mira, Hernán, cuando iniciamos México Libre hace más de 20 meses, la verdad es que no sabíamos que la soberbia nos iba a dejar más de 70,000 muertos. Tampoco sabíamos de que esta incompetencia nos iba a dejar en la peor crisis económica de la historia y tampoco que la ilegalidad iba a liberar a criminales y despreciar por completo a las víctimas. Lo que sí sabíamos es que estaba haciendo falta una oposición que diera entrada a estas personas que quieren participar en política. Y lo que estamos intentando construir desde México Libre es un espacio para gente que a lo mejor antes no se veía
en la necesidad o no quería participar en política, pero que ahora está dando este paso al frente, está siendo valiente, y por eso sí estamos abriendo las puertas para todos aquellos que busquen que a través del derecho, de la legalidad, de las instituciones, una oposición responsable puedan encontrar en México Libre ese espacio. Gracias. Yo esperaba que hubiera un poquito de polémica entre ustedes, por lo menos con esta pregunta. Senador Gustavo Madero, hay una falta de liderazgo en eso que yo llamo la derecha. ¿Qué te dice el regreso de Ricardo Anaya? ¿Podría Ricardo Anaya llenar ese vacío? Amigo, yo te invito a hacer análisis más complejos, no unipersonales. No te gustan mis preguntas, senador, ¿verdad? No te explican la historia, y menos con un minuto. Si tuviera más minutos, te explicaba eso con más detalle. Ve el mundo. El mundo tiene un agotamiento, una fatiga de la democracia, y el capitalismo también tiene problemas de sustentabilidad. Eso es lo que está pasando en el mundo, y México no está exento. Esta crisis de representación ha dado lugar a gobiernos populistas y autoritarios. México no está exento. Esto ha debilitado los partidos tradicionales. México no está exento. Lo que necesitamos es construir no un líder, no un López Obrador de este lado. Necesitamos generar conciencia y ciudadanía para hacerle frente al populismo y al deterioro de la democracia en nuestro país. Ese es el reto. No busques una persona, busca una narrativa, una alternativa para este populismo que nos está llevando a la fregada y que está engañando a la gente con mentiras. Está fallando este proyecto y ya es zombie. La cuarta transformación es un zombie que no se ha dado cuenta que ya fracasó, pero nos está llevando a todos entre las patas. Bien, senador, gracias. No me quedó muy clara la parte de Ricardo Anaya, pero vamos a ver si Damián Cepeda, senador del PAN, a mí nos puede tampoco, responder. invítalo. Si Ricardo Anaya podría llenar este vacío que parece haber en la oposición en México en este momento. Varias cosas. Primero, yo sí con toda claridad digo que Ricardo Anaya para mí es el principal líder, no solo del PAN, sino de la oposición en este momento, en términos de conocimiento. Creo que es una persona muy articulada, con capacidad e inteligencia. Oye, ¿la solución es una sola persona? Creo que no. Creo que hay que sumarnos todos, los que queramos cambiar este país. Me parece que qué bueno que esté esa voz fuerte de él y qué bueno que existan otras. ¿Dónde está la oposición? Trabajando. La han querido calificar, pero bien que corregimos la idea de militarización de la Guardia Nacional del presidente, que luego ilegalmente fue y la implementó. Bien que le prohibimos abusar de la revocación de mandato. Pues, ¿dónde está entonces la debilidad? Tiene que pasar en el Senado por un diálogo con la oposición para cambios trascendentales. Yo te diría, en 2016 ganamos más de lo que jamás se había ganado en el Partido Acción Nacional. En 2018 perdimos. Son un momento, una elección, nos vamos a levantar. Tenemos que recuperar la confianza. ¿Cómo? Con trabajo congruente, hablando frente a la gente, siendo de blancos y negros. Lo que está bien lo apoyamos, lo que está mal lo rechazamos. Y sin duda alguna, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no solo está mal, está pésimo el día de hoy. Gracias, senador. Se me termina el tiempo. Quiero hacerles una última pregunta más. Ha sido un debate, diría yo, más de uno contra cuatro, pero aún así yo quisiera hacerles una última pregunta. ¿Cómo ven el proceso electoral de 2024? ¿Están pensando quizás, lo ven como algo deseable y posible, un frente donde pudieran ir unidos el PAN, México Libre, Te equivocaste, dijiste 2024. los elementos de Frena? Gustavo Madero, por favor, un frente unido para 2024 con todas estas fuerzas de lo que yo llamo la derecha, espérame, o el PRI también. Espérame, ¿cómo que el 2024? Pues estamos hablando del 2021, ¿por qué dijiste 2024? Si es la pregunta. Perfecto, 2021, adelante. Un frente unido, senador, un minuto, por favor. No hay 2024 sin 2021, claro que sí, totalmente. Un frente amplio, opositor, no cooptable, no corrupto, con una agenda mínima común, que no pierdan las identidades, los distintos actores, pero que sí compartan una agenda mínima común, democratizadora, federalista, liberal, del Estado de Derecho, que combata a este gobierno autoritario, populista y que nos estatiza, que está fallando en todos los rubros de esta fallida transformación.
en el terreno económico, en el terreno presupuestal, en el terreno de la seguridad, en el terreno de las libertades. Por eso urge una conciencia ciudadana plural, generosa, no pensar en individuos, sino pensar en una construcción ciudadana y los partidos que sean instrumentos de este proyecto. Gracias, senador. Bueno, pues los veo muy unidos el día de hoy. Damián Cepeda, un frente de todos, Frena, México Libre, el PAN, el PRI incluso. ¿Cómo te lo imaginas, senador? A ver, yo estoy listo para sumar esfuerzos con quienes coincidamos en cambiar el país, siempre y cuando sea congruente con nuestro pasado, presente y futuro. O sea, yo no concibo que para la solución a este desastre sea regresar a lo que fue rechazado por los ciudadanos. Yo no comparto una alianza con el PRI, lo digo con toda claridad, respetando grandes seres humanos que existen, pero como institución me parece que se le ha hecho mucho daño a este país y yo lo que quiero es avanzar hacia un futuro mejor, no retroceder a un pasado. No se puede formalmente con México Libre por restricciones legales. Yo lo que creo es que hay que ser la opción, el PAN tiene que ser la opción, la alternativa de congruencia, de darle a los mexicanos una solución a los problemas y en ese sentido nos podemos unir como nos hemos unido por causas, pues no solo con partidos de oposición, también hemos coincidido con el partido en el gobierno en muchas votaciones. O sea, yo de veras no estoy en este canal que tú estás de división, yo estoy en el canal de construir un mejor país, punto. Así de claro lo digo. Gracias, senador. Johanna, ¿qué nos dices? ¿Habría la posibilidad de ir unidos México Libre y el PAN? O si es que ustedes no tienen registro, ¿se irían al PAN? Y bueno, no sé si los aceptarían de regreso, pero ¿están considerando estas posibilidades? Eso deberías preguntárselos a los del PAN, más bien. Mira, el objetivo tiene que ser reducir este poder que tiene tan grande el presidente. Entonces hay que quitarle escaños en el Congreso en el 2021. Y la clave van a ser los liderazgos en cada uno de los estados. 2021 es una elección intermedia. ¿Qué tenemos que lograr? Por supuesto que la unidad entre todos nosotros, no somos como Morena o como el presidente que busca nada más la división, sino que sí tenemos que buscar estos puntos de acuerdo y en común que nos unan para poder sacar a Morena del Congreso, sobre todo para quitarle la mayoría que tiene en este momento y que tanto daño le ha hecho a los mexicanos. Tan solo el día de ayer eliminaron millones y millones de pesos que eran para la ciencia y tecnología. Cosas como esas ya no pueden suceder. Entonces, claro que estamos dispuestos a sumarnos, a platicar, a dialogar, a llegar a consensos con otras fuerzas políticas, siempre y cuando vayamos en el mismo camino y en el mismo sentido. Gracias, Juan Ignacio Zavala. Te puse deliberadamente al final, esperando que cierres con broche de oro, así que espero que estés a la altura. Por favor, Juan Ignacio. Bueno, mira, yo creo ahí que sí va a ser un problema de personas. O sea, sí creo que los partidos tienen que buscar personas que representen muy bien la posición, más que hacer un frente que va a ser un masacote, como ya vimos, que bien decía Damián, que fue rechazado en el pasado, todos lo vimos, porque no significaba precisamente ninguna definición. Aquí sí va a haber que tomar definiciones sobre contra el gobierno de López Obrador, eso va a ser clarísimo, eso va a ser un hilo conductor, y me parece que más allá de los planteamientos que quieran hacer de muchas políticas públicas, van a necesitar de personas que sean atractivas al electorado. Bien decía Giovanna, va a ser una elección que se va a jugar en todos los estados del país, tiene más connotaciones locales que de un gran liderazgo que cubra eso, por eso no es tan relevante tener un solo líder de la oposición, no se va a elegir presidente de la República. Entonces sí creo que en medida en que puedan escoger personajes atractivos para el electorado, será una opción que se consolide mucho más rápido de lo que pensamos, ¿eh? Pero de que oposición hay, nada más es de que despierten. Bien. Gracias a los cuatro llegamos al final de este debate de 4 contra 1 o 1 contra 4, como ustedes lo quieran Bueno, así lo ver. planteaste tú.